¿Cómo está el día de hoy? Un día más lleno de ánimo, felicidad para una nueva clase de fisiología. Lo que nos toca conversar hoy día es respecto al sistema general, ¿cierto? Un poco extender lo que vimos ayer, pero esta vez hacia lo que comprende la motricidad oral. O sea, cómo se produce en el fondo el movimiento, ¿cierto?, de los músculos de la masticación y otros elementos. Para ello, tenemos que recordar de fisiología, ¿verdad? ¿Cómo es la neurofisiología de la contracción muscular? Todos los años hago la misma pregunta, pero eso lo vieron en fisiología, ¿cierto? Cómo se contrae la fibra muscular, ¿cierto? Los túbulos de calcio, etc. Vamos a hacer un pequeño repaso para que nos podamos refrescar, ¿cierto?, un poquitito. Primero, ¿cierto?, la estructura muscular está compuesta por músculo propiamente tal, que se divide en fascículos musculares, el cual se subdivide en fibras musculares, y posteriormente, ¿cierto?, en miofibrillas, las cuales se dividen en miofilamentos, y, ¿cierto?, estos miofilamentos van a ser miofilamentos delgados, miofilamentos gruesos, ¿cierto?, y conectinas que van a estar conectando, ¿cierto?, los unos con los otros. Los miofilamentos delgados van a tener estos proteínas, ¿cierto?, que van a ser la actina, tropomiosina y tropomina C, que van a permitir de alguna manera, interactuando entre ellos, la contracción muscular. El miofilamento grueso, ¿cierto?, es el miofilamento de miosina. Las fibras musculares vamos a tener tres tipos: fibras tipo 1, fibras tipo 2A y fibras tipo 2B. Las fibras tipo 1 van a ser, ¿cierto?, fibras musculares que van a contener una gran cantidad de mioglobina, requieren más oxígeno para su funcionamiento, van a tener un metabolismo oxidativo. ¿Qué significa que sea oxidativo el metabolismo, ¿cierto?, de las fibras tipo 1? Que ocupan oxígeno, ¿cierto?, para poder funcionar, ¿ya? A través, ¿cierto?, de una reacción de oxidación, ¿verdad?, van a generar la propia energía. Permiten la contracción y relajación, ¿cierto? Lo importante de esto es que tienen una contracción que es lenta, pero que tiene alta resistencia a la fatiga. Entonces la fibra tipo 1, ¿cierto?, si es que tiene alta resistencia a la fatiga, nos va a permitir, ¿cierto?, hacer movimientos que son más repetitivos, sin que ese músculo se canse. Y tiene una menor cantidad de sarcómeros. Son intermedias, ¿cierto? Son un intermedio entre las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2B. Es la mayor cantidad que se encuentra a nivel paternal. Tienen una adecuada fuerza y resistencia para realizar movimientos controlados. La diferencia que tienen entre las fibras tipo 2B es que las fibras tipo 2B, ¿cierto?, tienen una menor cantidad de mioglobina, un metabolismo glucolítico, o sea que usan glucosa, ¿verdad?, para poder generar, ¿cierto?, su contracción muscular. Es una fibra rápida, pero se fatiga, ¿cierto?, rápidamente, ¿ya? Pero también tiene una recuperación también que es bastante rápida. Respecto a la contracción muscular, ¿cierto?, se produce una despolarización, ¿cierto?, de la alfa motoneurona. ¿Recuerdan cuál era la alfa motoneurona? La neurona, ¿cierto?, que llega hacia la placa motora, ingresa, ¿cierto?, el potencial de acción a la terminación sináptica y se libera los neurotransmisores a nivel de placa motora. Se une la acetilcolina, ¿cierto?, con los receptores nicotínicos en la membrana de la célula muscular y posteriormente, ¿verdad?, hay un aumento de la concentración de sodio y potasio en la membrana del músculo y posteriormente se produce el potencial de acción de la placa motora. Genera, ¿cierto?, a su vez el potencial de acción se transmite por la célula muscular y se propaga, ¿cierto?, este potencial por los túbulos T de la célula muscular. Se libera calcio de los sistemas terminales del músculo circuplasmático, se une al calcio, ¿cierto?, la subunidad C de la troponina, se desliza la tropomiosina y se libera los sitios de unión, ¿cierto?, de la actina. Finalmente se produce la formación de enlaces cruzados entre actina y miosina y los filamentos delgados, ¿cierto?, se empiezan a desplazar sobre los gruesos
lo que produce el acortamiento, ¿cierto?, del sarcómero y la contracción muscular. Eso es fisiología de la contracción muscular, ¿cierto? Eso ya deberían haberlo visto en fisiología. Dentro de los tipos de contracción muscular vamos a tener dos elementos: contracción que es de tipo isométrica, isotónica y contracción excéntrica. Lo vamos a revisar de inmediato. La contracción isotónica, ¿verdad?, es aquel que permite efectivamente el acortamiento del músculo. Eso significa que nosotros acercamos, ¿cierto?, un segmento del cuerpo hacia otro. En el sistema estomatognático, una contracción isotónica o concéntrica, ¿qué sería? Si es una contracción, ¿cierto?, que tiene un acortamiento real del músculo y el acercamiento de un segmento corporal hacia otro. ¿Qué sería? En nuestro sistema, cabeza, cuello. Muy bien, gracias por su cooperación. La elevación mandibular sería, por ejemplo, ¿cierto?, una contracción de tipo isotónica. Yo tengo la boca abierta, cierro, ¿cierto?, produce un acortamiento muscular y un acercamiento de un segmento hacia el otro. Levantar una pesa, ¿cierto?, es un tipo. Contracción de tipo excéntrica, ¿cierto?, es básicamente una elongación del músculo. Básicamente, ¿cierto?, podemos verlo cuando llevamos, ¿cierto?, controladamente una pesa, ¿cierto?, hacia abajo, o la elevación, ¿cierto?, la depresión mandibular. Y la contracción isométrica o estática es cuando hay contracción muscular, pero no hay un acortamiento de la longitud del músculo. ¿Qué tipo de contracción isométrica ustedes encontrarían en el sistema? No te escuché, lo siento. Una contracción isométrica corresponde a una contracción muscular en la cual no hay un acortamiento de las fibras musculares. Eso significa que yo no desplazo, ¿cierto? Yo no acorto la longitud muscular. Es decir, me quedo estático en una posición mientras se siguen contrayendo las fibras musculares. Básicamente, ¿cierto?, es como contra una resistencia. Entonces, ¿qué tipo de contracción isométrica ustedes encontrarían dentro del sistema estomatognático? ¿Cómo así? ¿Cómo se llamaría eso si no le tuviéramos que colocar el nombre de bruxismo? Apretar los dientes, ¿cierto? Que nosotros juntamos nuestras muelitas, ¿cierto?, y apretamos más fuerte. Eso es una contracción de tipo isométrica. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque no estoy moviendo más allá de lo que me permite la estructura dentaria. Mis músculos se están apretando, se están tensando, se están contrayendo, pero no hay un cambio, ¿cierto?, de la longitud muscular, ¿ya? Entonces el apretamiento dentario sería, ¿cierto?, una contracción de tipo isométrico. Lo mismo ocurre durante la masticación de un alimento. Yo, ¿cierto?, tengo un alimento entre los dientes, hay una contracción isométrica hasta que logro superar la resistencia de ese alimento y después, ¿cierto?, una isotónica cuando logro finalmente aplastar. Lo vamos a ver después, pero efectivamente hay momentos masticatorios. Entonces, ¿cierto? ¿Recuerdan que eran estas cositas, ¿cierto?, estas líneas que tenemos dentro del tronco encefálico? Hay un elemento importante que es para permitir, ¿cierto?, la generación de los movimientos a nivel mandibular. Y ese corresponde, ¿cierto?, al núcleo motor trigeminal, ¿ya? Básicamente, el núcleo motor, tanto trigeminal, facial, del glosofaríngeo, del vago, ¿cierto?, del nervio hipoglósico y del espinal, van a básicamente comandar, ¿cierto?, a nivel motor todos los movimientos de la región orofacial y permitan, ¿cierto?, todo el control de los comandos motrices dentro de la cavidad oral. Dentro de nuestro sistema, que es el sistema trigeminal,
vamos a tener, ¿cierto?, el núcleo motor del trigémino, que es básicamente, ¿cierto?, aquel puntito verde que encontramos justo al lado del núcleo sensitivo principal de nuestro nervio. ¿Cómo se llamaba este que está acá arriba? Mesencefálico. Núcleo mesencefálico. Acá. Sensitivo principal. Acá. Todo lo de abajo. El espinal. Núcleo espinal. El primero de arriba, ¿cómo se llamaba? Oral. Subnúcleo oral, interpolar y subnúcleo caudal. Justo al ladito, ¿cierto?, y hacia medial del sensitivo principal, vamos a encontrar, ¿cierto?, el verde, que es el núcleo motor trigeminal en el puente del tronco encefálico. Y, ¿cierto?, también vamos a encontrar el núcleo motor del nervio facial, pero acá, ¿cierto?, no está representado. Básicamente, ¿cierto?, este núcleo motor va a generar una neurona motora multipolar, ¿ya?, que va a pasar, ¿cierto?, va a salir apartado del nervio trigémino propiamente tal en el puente y, ¿cierto?, se va a unir finalmente, ¿cierto?, a nivel del foramen oval con el resto, ¿cierto?, de la rama mandibular para ir a inervar, ¿cierto?, los músculos de la masticación. ¿A quién va a inervar principalmente, ¿cierto?, a nivel motor? Los músculos de la masticación. ¿Cuáles son? Temporal, massétero, pterigoideo lateral, pterigoideo medial. ¿Ya? Va a inervar también, ¿cierto?, al músculo tensor del tímpano y al músculo tensor del velo del paladar. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿qué es una motoneurona? ¿Cierto? Básicamente, una motoneurona, que en nuestro sistema trigeminal se llaman motoneuronas alfa trigeminales, básicamente son una neurona grande, ¿ya?, que permite una conducción rápida, más o menos a una velocidad de 72 a 120 metros por segundo, o sea, bastante rápido. Lo que hacen es inervar las fibras extrafusales. Extrafusal hace referencia, ¿cierto?, a las fibras musculares propiamente tal de los músculos, ¿cierto?, mandibulares. Tenemos otro tipo de motoneuronas que se llaman gamma trigeminales, que son un poco más pequeños y una conducción un poquitito más lenta, de 12 a 48 metros por segundo. Y estas van a inervar fibras que se llaman intrafusales de un elemento que se llama uso neuromuscular, ¿ya?, que permite, ¿cierto?, ser un propioceptor del nivel de elongación muscular. Eso lo van a tener ustedes, ¿cierto?, en su trabajo que van a hacer próximamente. La alfa motoneurona, principalmente, la alfa motoneurona principalmente va a llegar, ¿cierto?, hacia el músculo, hacia las fibras, las miofibrilas musculares, ¿cierto?, y va a generar una unidad motora. La unidad motora, básicamente, ¿cierto?, va a corresponder a todas las fibras musculares que la alfa motoneurona va a estar, ¿cierto?, inervando. Y estas van a funcionar a través de una ley que se llama ley del todo o nada. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una unidad motora, ¿cierto?, que llega a una cierta cantidad de fibras, si es que hay un potencial de acción en esta alfa motoneurona, todas las fibras musculares que están adosadas a esa unidad motora se van a contraer. Por lo tanto, yo no puedo, ¿cierto?, contraer solamente una miofibrilla, sino que actúan a través de un conjunto. ¿Ya? ¿Qué nos va a permitir eso? Que hayan, ¿cierto?, unidades motoras que estén solamente, ¿cierto?, inervando solamente una unidad motora, o algunas que están inervando ciertas pequeñas, múltiples pequeñas unidades motoras. ¿Ya? Mientras más fino sea el movimiento, va a ser menor el tamaño de la unidad motora. Esto significa que si yo tengo, por ejemplo, una unidad motora que inerva solamente una fibrilla muscular, voy a poder hacer un movimiento más fino y más controlado. Si yo tengo, ¿cierto?, una unidad motora que va a estar inervando múltiples fibras musculares, ese movimiento va a ser más grueso y menos controlado. Por lo tanto, en nuestros dedos, por ejemplo, vamos a tener unidades motoras más pequeñas o más grandes. Más pequeñas, porque
vamos a tener ciertos movimientos más finos que realizar. Por ejemplo, en las piernas, ¿cierto? Para caminar, vamos a tener unidades más grandes o más pequeñas. Unidades más grandes, ¿verdad? Porque van a estar inervando varias fibras musculares al mismo tiempo. Bien. Entonces, a nivel, ¿cierto?, de la morfología muscular, recordemos que van a estar, ¿cierto?, separadas en pequeñas fibras, ¿verdad?, que son el músculo, el fascículo, la fibra muscular, miofibrillas, miofilamentos, ¿cierto?, delgados y gruesos. Van a estar, ¿cierto?, envueltos, la capa más superficial va a ser el epimicio, lo que va a envolver, ¿cierto?, la fibra muscular va a ser el perimicio, y lo que va finalmente a envolver, ¿cierto?, la miofibrilla propiamente tal, ¿cierto?, va a ser el endomicio propiamente tal. Eso no es tan relevante. Lo importante, ¿cierto?, es que la capacidad de graduar la actividad contráctil del músculo son básicamente dos elementos, ¿ya? Nosotros podemos graduar la capacidad que tiene de contracción un músculo mediante el reclutamiento. Esto significa que nuestro cerebro, ¿cierto?, nuestro núcleo motor, lo que hace es variar el número de unidades motoras que van a estar desencadenando potenciales de acción. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, decido hacer un movimiento que es muy fino y que requiere mucha precisión, voy a estar probablemente reclutando muchas unidades motoras pequeñas, ¿ya?, para poder, ¿cierto?, generar un movimiento súper controlado. Pero si requiero más fuerza, voy a comenzar, ¿cierto?, a reclutar, o sea, a activar muchas más unidades motoras que sean mucho más grandes. Y a través de ello, ¿cierto?, voy a poder generar una contracción más potente. Otra forma de graduarlo es por la frecuencia de la descarga, ¿ya? Eso significa que si yo descargo, ¿cierto?, más veces, voy a estar generando más fuerza y mayor contracción. Si descargo solamente una vez, ¿cierto?, voy a generar un movimiento específico de menor fuerza y menor tensión muscular. Eso es en esencia. La clasificación de la unidad motora ya se va a dividir según tamaño, en grandes y pequeños, como ya lo vimos, ¿cierto?, y según función en tónicas y fásicas. Tónica, ¿cierto?, es que yo mantengo una contracción muscular durante un periodo de tiempo determinado. Fásica es que yo, ¿cierto?, genero pulsos de contracción muscular. Esto va a depender, ¿cierto?, del tipo de movimiento que yo voy a estar realizando. Un elemento tónico, por ejemplo, sería el apretamiento dentario. Una función fásica sería, ¿cierto?, la masticación propiamente tal, que es un movimiento de relajo, ¿cierto?, contraigo, relajo, contraigo, relajo, contraigo, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿cierto?, en este tipo de unidades motoras. Y según el tipo de contracción muscular que generan, ¿cierto?, o sacudida muscular, está en lentas y rápidas, ¿ya? Una unidad motora lenta va a tener, ¿cierto?, fibras musculares de tipo 1 y, ¿cierto?, las rápidas van a poseer fibras blancas, ¿cierto?, tipo 2A o 2B. ¿Qué era esto, cierto? Lo vimos un poquito en el resumen. Recordemos que las fibras tipo 1 se llaman rojas. ¿Por qué se llaman rojas? Porque tienen una gran cantidad de mioglobina. Ya la mioglobina, ¿cierto?, es esta proteína, ¿verdad?, que le da el color rojo característico al músculo, ¿cierto? Cuando los que comen carne, ¿cierto?, pueden ver que el músculo es rojo por la cantidad de mioglobina que presenta dentro de él, ¿ya? Esas generalmente son fibras rojas, ¿ya?, que son fibras pequeñas, con alto contenido de mioglobina, que tienen un metabolismo de carácter aerobio, usa oxígeno, ¿verdad?, tienen baja potencia y alta resistencia. Las fibras blancas, ¿ya?, son las tipo 2D, que son fibras más grandes, ¿cierto?, con baja cantidad de mioglobina, por eso son blancas, ¿ya? Tienen, ¿cierto?, focos capilares, un mecanismo anaerobio, glucolítico, ¿cierto?, usa glucosa, y una velocidad de contracción baja, ¿cierto? O sea, perdón, una baja resistencia a la fatiga, una contracción que es rápida, tiene alta potencia, pero poca resistencia, ¿ya? Bien, dentro de ahora sí la materia que es un poquito más nueva, ¿verdad?, tiene que ver con las conexiones del núcleo motor trigeminal. Nosotros tenemos diferentes estructuras cerebrales, ¿ya?
donde vamos a tener varias, ¿cierto?, estructuras funcionando en conjunto para que finalmente, ¿cierto?, se produzca el movimiento del músculo. Nosotros tenemos, por un lado, ¿cierto?, la corteza parietal. ¿Qué ocurre en la corteza parietal? ¿Qué estructuras tenemos? Esto es anatomía 1. En la corteza parietal tenemos dos tipos de elementos motores. Ya tenemos la corteza sensitiva y la corteza motora. Dentro de la corteza motora vamos a tener una corteza motora o una corteza premotora y una corteza motora primaria. Desde ahí van a llegar neuronas que van a llegar, ¿cierto?, al núcleo motor del quinto par, del trigémino, ¿cierto?, para permitir el movimiento. Ese sistema, ¿cierto?, se denomina, o este haz básicamente se llama haz córtico-vulvar, que representa más o menos el 50% de, ¿cierto?, las neuronas que van hacia el núcleo motor trigeminal. Entonces, básicamente, ¿cierto?, en la circunvolución o el giro precentral, ¿cierto?, área de Brodmann 4, va a tener, ¿cierto?, la corteza premotora y la corteza motora primaria. Ellos van a llevar un haz que se llama haz córtico-vulvar, ¿ya?, hacia el núcleo motor del quinto par para producir, ¿cierto?, la contracción de los músculos mastigatorios. Por otro lado, ¿ya?, vamos a tener conexiones directamente dentro del propio tronco encefálico. Estas conexiones con el tronco encefálico van a controlar el tono muscular, ¿ya?, donde va a ser, ¿cierto?, la formación reticular, vulvar propiamente digital, núcleos vestibulares, ¿cierto?, el núcleo superior y el núcleo rojo, ¿ya? Todo esto van a generar diferentes haces neuronales que van a juntarse con el núcleo motor y van a inervar, ¿cierto?, los músculos de la masticación. Por otro lado, vamos a tener conexiones con el hipotálamo y con la amígdala cerebral, que básicamente van a presentar una estación de relevo en la formación reticular. ¿Recuerdan ustedes lo que hace el hipotálamo y la amígdala cerebral? ¿No? La amígdala y el hipotálamo, el hipotálamo es básicamente todos los elementos que controlan los factores autónomos, ¿cierto? Regula los ciclos de sueño-vigilia, regula la producción hormonal, ¿verdad? Regula la función, ¿cierto?, de todo el sistema vegetativo, básicamente. Y la amígdala tiene básicamente, ¿cierto?, la regulación emocional de estas emociones que son un poco más intensas. El miedo, ¿cierto?, el terror propiamente tal, ¿cierto?, todo lo que es el sufrimiento propiamente tal. Por lo tanto, también hay conexiones, ¿cierto?, entre este sistema límbico hipotalámico, entre el núcleo motor, ¿cierto?, del trigémino. Y básicamente tiene relación con los aspectos motivacionales y con la intención de desarrollar movimiento voluntario. Gracias a estas conexiones, por ejemplo, cuando nosotros estamos estresados, ¿verdad?, hay un aumento del cortisol, generamos, ¿cierto?, un mayor apretamiento mientras estamos en vigilia, ¿verdad? Apretamos los dientes respondiendo a este factor estresor, ¿cierto?, por este eje amígdala-hipotálamo. Y además tenemos conexiones reflejas, ¿ya?, que básicamente van a involucrar los nervios faciales, los ofaríngeos, cobiosos, etc., que van a permitir coordinar ciertos movimientos y ejecutar hábitos reflejos. Esto lo vamos a ver más en detalle. Bien, entonces vamos a tener algunos mecanismos que se denominan mecanismos neuromusculares, ¿ya?, que básicamente son circuitos nerviosos que se encargan de transmitir información nerviosa sensorial y sensorial hacia los núcleos motores que van a inervar la musculatura, ¿cierto?, del nervio trigémino. Y vamos a tener ciertos mecanismos que van a ser periféricos y centrales, ¿ya? Los mecanismos periféricos son todo lo que está, ¿cierto?, por fuera, por fuera, ¿cierto?, del cerebro propiamente tal, donde básicamente entran elementos que son propios, ¿cierto?, del tronco encefálico.
Estos mecanismos periféricos van a ser principalmente los arcos reflejos, ¿ya? Los mecanismos neuromusculares centrales van a ser todos los que estén correlacionados con órganos superiores, ¿cierto?, dentro del sistema nervioso central. Llámese la corteza cerebral, el tálamo, ¿cierto?, los núcleos basales y el cerebelo, ¿ya? Y algunos elementos del tronco encefálico que regulan, ¿cierto?, el control de la postura principalmente. Entonces, básicamente, estos mecanismos neuromusculares van a generar un efecto que es neuromodulador, ya excitatorio o inhibitorio sobre la alfa-motoneurona. O sea, van a permitir que se genere el potencial de acción o van a inhibir que se genere el potencial de acción. Van a coordinar y regular la actividad muscular y además, ¿cierto?, van a ser un determinante del componente neuromuscular. Esto significa, ¿cierto?, que van a permitir per se la contracción muscular. ¿Ya? Son todos los mecanismos que básicamente van a permitir que nuestra mandíbula se mueva en ese caso. Entonces, básicamente vamos a tener, ¿cierto?, dos sistemas, un sistema motor lateral y un sistema motor medial, ¿ya? Y estos van a nivel central, ¿cierto?, actuar sobre las motoneuronas propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de la motricidad, ¿cierto?, vamos a tener una motricidad que se denomina dinámica, estática, automática y sinérgica. La motricidad dinámica, básicamente, ¿cierto?, es todo aquel movimiento que yo voluntariamente realizo. Por ejemplo, abrir, ¿cierto?, y cerrar la boca. Y eso está comandado por un sistema que se llama sistema motor lateral. La motricidad estática básicamente está correlacionado con el tono muscular. O sea, que yo, ¿cierto?, esté ahora hablando y no esté con la boca abierta, ¿cierto?, todo el rato, porque mis músculos tienen que estar con cierto tono para mantener, ¿cierto?, mi boca cerrada. Eso está dado por un sistema motor medial. La motricidad automática son todos los movimientos automáticos, ¿cierto?, que yo realizo. Por ejemplo, la masticación, ¿cierto?, que está comandada a través de movimientos automáticos que yo no pienso directamente en cada golpe masticatorio, sino que es un movimiento que yo aprendí y que simplemente yo mastico inconscientemente. Eso está comandado por los núcleos de la base, ¿cierto?, núcleos basales. Y la motricidad sinérgica es todo aquel tipo de movimiento, o en realidad la coordinación de los movimientos, es que esos movimientos, ¿cierto?, estén ordenaditos, integrados unos con otros, y eso lo comanda el cerebelo. Y lo vamos a ir revisando, ¿cierto?, uno por uno. El sistema motor lateral, ¿ya?, básicamente es aquel, ¿cierto?, que está dentro de este esquema en el cuadrito, ¿cierto?, más amarillo. Básicamente está comandado por la corteza motora. Y la corteza motora está encargada de planificar, iniciar y dirigir los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cierto?, a través de un asa que se llama córtico espinal o córtico vulvar, va a llegar, ¿cierto?, hacia el núcleo motor trigeminal para producir el movimiento. ¿Qué movimientos produce? Movimientos de carácter voluntario. ¿Qué movimientos voluntarios ustedes conocen en nuestra mandíbula? ¿Qué yo puedo hacer voluntariamente? Abrir y cerrar la boca, ¿cierto? Si yo le digo, ¿cierto?, a un paciente, lleve la mandíbula hacia el lado izquierdo, ¿qué está activando ese paciente cuando lo hace? Su sistema motor lateral. Mediante, ¿cierto?, su motricidad dinámica va a llevar, ¿cierto?, la mandíbula hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, todos aquellos movimientos conscientes, básicamente, ¿cierto?, van a permitir o van a estar comandados por este sistema motor lateral, ¿ya? Su estimulación va a generar principalmente la apertura mandibular, que es como el movimiento más consciente que hacemos, ¿cierto?, e inicia el movimiento voluntario. Va a regular la fuerza y dirección de los movimientos voluntarios, ¿cierto? Lleve la mandíbula para el lado, llévela para el otro, llévela para adelante, vuelva, abra, cierre. Todos esos elementos que ustedes puedan resolver con su paciente están comandados por este sistema motor lateral, ¿ya? Y básicamente, ¿cierto?, va a permitir también recibir información de la posición y velocidad final de los movimientos. Por lo tanto, hay participación, ¿cierto?, de otras áreas también regulando ese movimiento.
Tenemos, por otro lado, un sistema motor medial, que básicamente, ¿cierto?, está destinado a mantener la postura de la posición mandibular, ¿ya? Se llama motricidad estática, ¿cierto?, porque básicamente hay una contracción tipo tónica de la musculatura para, básicamente, ¿cierto?, estabilizar las articulaciones, mantener, ¿cierto?, una postura determinada. Por ejemplo, nosotros estamos, ¿cierto?, día a día. En este momento ustedes, ¿cierto?, están escribiendo en sus tablets, ¿cierto? Y eso lo logran a través, ¿verdad?, del tono, o sea, y mantienen, ¿cierto?, los dientes levemente separados, algunos con los dientes juntos, y eso lo logran básicamente, ¿cierto?, con este sistema motor medial que mantiene el tono muscular. ¿Ya? Básicamente esto va a estar dado, ¿cierto?, por centros del tronco encefálico, ¿ya?, que van a controlar la postura. Acá hay vías que se llaman recto espinal, rubro espinal, ¿cierto?, etcétera, que básicamente van a permitir, ¿cierto?, mantener la postura mediante la activación de ciertos reflejos, que los vamos a ver, ¿cierto?, más adelante. Y lo van a tener que ustedes. Por otro lado, vamos a tener, ¿cierto?, el sistema de núcleos basales, ¿ya?, que va a permitir, ¿cierto?, la planificación y desencadenar movimientos autoiniciados, ¿cierto?, con los ajustes posturales adecuados. Básicamente, son elementos, ¿cierto?, dentro del sistema nervioso basal, a nivel, ¿cierto?, de núcleos basales, que lo que van a permitir, ¿cierto?, es ejecutar movimientos automáticos sin participación de la conciencia. ¿Qué tipo de movimiento automático ustedes conocen, ¿cierto?, sin generación de conciencia? Un bostezo, por ejemplo, ¿cierto?, es un movimiento automático, inconsciente, donde nosotros abrimos, ¿cierto?, la boca, de manera que podamos, ¿cierto?, liberar esa tensión de bostezo. Y eso lo logramos mediante, principalmente, ¿cierto?, la activación de los núcleos de la base dentro del cerebro. ¿Ya? También la masticación, ¿cierto? Obviamente los núcleos basales van a iniciar, ¿cierto?, esta respuesta motora para que nosotros podamos masticar, ¿verdad?, en este movimiento que es automático. ¿Qué más se les ocurre? Por ejemplo, ¿cierto?, los estornudos efectivamente es también un tipo de respuesta, ¿cierto?, refleja semiautomática, la cual nosotros también, ¿cierto?, podemos iniciar mediante este programa configurado a nivel del núcleo basal. Muy bien. Entonces, me faltó uno, ¿cierto? Creo que el cerebelo, ¿ya? Es el que me faltó. Donde aquí básicamente, ¿cierto?, tenemos que el cerebelo lo que hace es coordinación y corregir los movimientos, ¿ya? Entonces nuestro cerebelo, ¿cierto?, si nosotros queremos generar un movimiento, por ejemplo, de apertura, para que ese movimiento, ¿cierto?, no sea irregular, no sea, ¿cierto?, en escalones, sino que sea un movimiento coordinado y fluido, eso va a estar regulado por el cerebelo. Como dice acá, ¿cierto?, coordina y corrige los movimientos. Por lo tanto, vamos a tener, ¿cierto?, dentro de estos mecanismos, un sistema motor lateral que va a permitir, ¿cierto?, movimientos de tipo voluntario, ¿ya? Se va a unir con el núcleo trigeminal y va a permitir, ¿cierto?, el movimiento mandibular. Por otro lado, vamos a tener, ¿cierto?, un sistema motor medial, ¿cierto?, que va a permitir el control del tono muscular. Los núcleos de la base va a sincronizar programas motores automáticos y el cerebelo, ¿cierto?, va a coordinar y corregir los elementos motores. La pregunta es, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cierto? Aquí tenemos, ¿funciona? Sí, funciona. ¿Qué pueden ver en ese paciente? Está intentando hablar. ¿Qué observan? Dificultad para abrir la boca. Hay movimientos que efectivamente, ¿cierto?, son involuntarios, hay movimientos que se denominan movimientos parásitos, ¿cierto?
ella intentando comunicarse de un estado de relajación, comienza con movimientos, ¿verdad?, que son de carácter no lógico, ¿cierto?, al contexto en el cual se está produciendo ese movimiento. Por lo tanto, en estricto rigor, con ustedes lo que ya hemos visto, ¿cierto?, dentro de los sistemas de movimiento, estos mecanismos, ¿cierto?, neuromusculares centrales. ¿Dónde creen ustedes que está la alteración? Movimientos voluntarios, tono muscular, movimientos del control de los núcleos de la base o la coordinación cerebelosa. Núcleos de la base, perfecto. ¿Y por qué? Son movimientos automatizados, ¿ya? Entonces lo que podemos encontrar, por ejemplo, en este paciente es una disfunción, ¿cierto?, del sistema de núcleos de la base, producto de que se empiezan a producir ciertos movimientos que no son voluntarios, ¿ya? Por lo tanto no es el sistema motor lateral, que no tienen que ver con el tono muscular específicamente, ¿cierto? No hay una pérdida del tono muscular, pero sí son movimientos que son, ¿cierto?, distónicos, o sea que, ¿cierto?, no están, ¿cierto?, dentro de un contexto normal de la automatización del movimiento orofacial. Entonces, para eso sirve, ¿cierto?, poder saber dónde está el problema, ¿ya? Entonces, para ello ustedes tienen que aprenderse, ¿cierto?, estos 4 sistemas de movimiento, que es como lo esencial, ¿cierto?, de esta clase. Esas son las referencias, les dejo la asistencia. Y por mientras les comento que tenemos una tarea.